revelado, el increíble trueque de un vaquero por un caballo que incluía a las dos hijas del jefe Mateo era un hombre de principios, un vaquero cuya vida giraba en torno al rancho que había heredado de su padre en las vastas llanuras de México. A sus 40 años, llevaba la carga de una familia que había luchado ante las inclemencias económicas que parecían devorarlo todo. Pero en su interior, la desesperación lo desgastaba. Aquel antiguo caballo, Fuego, su compañero leal, era todo lo que le quedaba y se encontraba al borde de la quiebra. La idea de perder el rancho, su hogar, le oprimía el pecho y el miedo a no proveer para sus hijas lo mantenía despierto todas las noches. Una mañana, mientras revisaba el ganado, la angustia lo impulsó a buscar ayuda. Decidido, se dirigió al pueblo donde se juntaban las esperanzas y temores de los campesinos. Allí, se topó con don Alejandro, el hombre más influyente y temido del lugar. Este lo miró con una mezcla de interés y desdén y le lanzó un trato que lo dejó helado. A cambio de su viejo caballo y la promesa de un futuro resplandeciente, Mateo debería aceptar que sus hijas trabajaran en la hacienda como sirvientas. Lo más desgarrador, que aceptara entregarlas en matrimonio a los hijos del poderoso. La propuesta resonó en su mente como un eco perturbador. Por un lado, la idea de asegurar un futuro mejor para su familia le parecía tentadora, por el otro, el desgarro de ofrecer a sus hijas a cambio de dinero y poder lo llenaba de culpa. ¿Era eso lo que su padre le había enseñado? Su corazón latía con furia entre esos pensamientos contradictorios. Regresó a casa con la mente turbada, la imagen de don Alejandro persiguiéndolo. Las palabras del jefe giraban en su mente: es un trato justo, Mateo. Optimiza tus recursos. Pero, ¿a qué costo? Al contarle a su esposa, ella tragó saliva, sus ojos reflejaban pánico y preocupación. No podemos hacer eso, Mateo. Nuestras hijas merecen más que esto, susurró, su voz temblorosa. Pero la presión estaba ahí, como un peso en su pecho. Los sacrificios de su familia la habían forjado, pero él también deseaba un futuro diferente. ¿Era un pecado querer más? Un dilema que le aquietaba el alma mientras caminaba por el pueblo, miraba a sus vecinos y sus murmullos. Había oído historias de hombres que aceptaron ofertas similares, perdieron su honor y se sumergieron en la oscuridad del remordimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras avanzaba, la angustia lo iba consumiendo por dentro. La imagen de Fuego, su único confidente, lo acompañaba a donde fuera. Recordaba las historias que su padre le había contado sobre los valores de la honestidad y la valentía. Las horas que había dedicado a forjar su rancho. Sin embargo, el peso de la responsabilidad lo agobiaba. Las miradas de los otros hombres del pueblo, sus murmullos de desdén por aquel que se dejaba llevar por la ambición, le retumbaban en los oídos. Mientras la presión crecía y la noche se cernía sobre el horizonte, el dilema se convertía en un torrente que amenazaba con arrastrarlo. Pero en el fondo, sabía que su verdadera lucha no era solo por el rancho, sino por la esencia misma de lo que significaba ser un hombre de honor. Y así, esa angustia se hacía más intensa, mientras un secreto olvidado de su pasado comenzaba a elevarse, y una pregunta que lo atormentaba cobraba vida: ¿podría arriesgar su honor y su amor por sus hijas por un futuro incierto? La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, una batalla encarnizada entre el deseo de proteger a su familia y el riesgo de traicionar sus convicciones. El rancho, el legado que su padre había dejado, parecía desvanecerse en un mar de dudas. Había sentido la presión de las miradas de su esposa y sus hijas, su incertidumbre inyectándose en cada rincón de su mente. La imagen de Fuego lo miraba desde el establo, su fiel amigo ajeno a los conflictos humanos, y le recordaba lo que significaba la lealtad. A primera hora de la mañana, la determinación comenzó a solidificarse en su interior. No podía dejar que la desesperación lo convirtiera en un simple peón en el juego de otros. Sin embargo, la pregunta seguía resonando: ¿qué camino tomar? Decidido a encontrar respuestas, Mateo se propuso visitar a Javier, un viejo amigo que había estado en situaciones similares, alguien que había logrado abrirse paso a pesar de las adversidades. El camino hacia la casa de Javier le pareció más largo de lo habitual.
Cada zancada se sentía pesada, absorbida por la inquietud de lo que iba a plantear. Al llegar, lo encontró revisando unas herramientas viejas. El rostro de Javier se iluminó al verlo, pero al notar la seriedad de su amigo, su sonrisa se desvaneció. «Mateo, ¿qué te ha traído por aquí?», preguntó. Mirándolo a los ojos, Mateo tomó aire y se atrevió a hablar. Explicó la situación, la oferta de don Alejandro y su angustia por el futuro. Javier escuchó con atención, asentando con un leve movimiento de cabeza, como si cada palabra de Mateo rasguñara su propia memoria. «Amigo», comenzó Javier con voz grave, «no siempre se trata de lo que parece ser beneficioso. A veces, es la decisión más difícil la que nos define. Te enfrentas a un dilema, y tienes el poder de decidir tu camino. ¿Realmente quieres sacrificar a tus hijas por un futuro incierto?». Las palabras de Javier resonaron profundamente en su interior. Mateo sintió como cada verbo se conectaba con su conciencia, vélido por la posibilidad de una vida mejor para sus hijas. No obstante, también le reveló la fragilidad de sus aspiraciones. Si elegía aquel trato, se transformaría en un hombre que transigía con sus principios, traicionando la esencia de lo que había aprendido. «Pero, ¿qué debo hacer entonces?», inquirió, su voz ahora teñida de desesperación. «Debes ser valiente, Mateo. Encuentra una forma de luchar por tu rancho, por tus hijas, sin rendirte a las tentaciones de quienes usan su poder para someter a otros. Busca nuevas oportunidades, explora el mercado, encuentra nuevos caminos. Habla con la gente del pueblo, incluso con aquellos que han sido despreciados por don Alejandro. Ellos tal vez tengan necesidades que tú puedes satisfacer», sugirió Javier. Aquella sencillo consejo encendió una chispa en Mateo. Se sintió como un guerrero listos para salir al campo de batalla, dispuesto a pelear por lo que realmente le importaba. La idea de renunciar a la dignidad le intoxicaba, no iba a dejar que el miedo hiciera las elecciones por él. Mientras se alejaba de la casa de Javier, un nuevo camino se dibujaba en su mente. La voluntad de construir algo más sólido que un simple intercambio le daba energía. ¿Cuáles serían las acciones específicas que podría llevar a cabo para cambiar su situación? La decisión había tomado forma, y en ella había espacio para la esperanza. Pero en su mente aún giraba una inquietante verdad: don Alejandro no se quedaría cruzado de brazos. El hombre poderoso tenía sus propios planes y recursos para garantizar sus intereses. Ahora, Mateo no solo se enfrentaba a sus propios tempestuosos pensamientos, sino también a un adversario decidido a aplastar su resistencia. Mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, Mateo comprendió que su lucha estaba lejos de terminar. Había despertado la necesidad de actuar, de levantarse, pero también lo hacía consciente de que estaba a punto de adentrarse en un conflicto mucho más amplio y peligroso de lo que había anticipado. En el fondo, se preguntaba, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar para proteger a su familia y su honor en esta nueva batalla que comenzaba a gestarse en su interior? Mateo regresó a casa con una mezcla de resolución y ansiedad. Las palabras de Javier reverberaban en su mente, impulsándolo a buscar alternativas. Cada paso que daba hacia el rancho lo llenaba de inquietud. Las miradas de su familia lo seguían, cada una cargada de expectativas y esperanzas. Este no era solo el futuro del rancho, se trataba de su identidad. Al llegar, se sentó en el viejo banco de madera frente a la puerta. Los sonidos del rancho, el canto de los pájaros y el suave trote de fuego, se entrelazaban en una sinfonía que le recordaba los momentos felices. Sin embargo, ahora estaba en medio de un torbellino de emociones. ¿Podría realmente impulsar un cambio sin caer en la trampa de don Alejandro? Con cada recuerdo que pasaba por su mente, una idea se hacía más firme: debía revitalizar el rancho, atraer la atención del pueblo. Era un paso arriesgado y podría desatar el ire de Alejandro, pero no tenía otra opción. Mateo entendía que no solo luchaba por su familia, sino también por su legitimidad como hombre de campo. Le gustaba pensar que la comunidad podía ser un aliado, no un adversario. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer. La luz del sol apenas se filtraba a través de las ventanas, y la sensación de un nuevo comienzo lo invadió. Se dirigió al mercado local, un lugar lleno de vida y oportunidades. Mientras caminaba, cada rostro que veía le recordaba un fragmento de su historia personal. Mateo no era solo un agricultor, era un hombre de la tierra, y esa conexión era su mayor fortaleza. La plaza del mercado era un hervidero de actividad. Hombres y mujeres negociaban, intercambiaban y compartían historias. Cada una de esas interacciones le recordaba su legado.
Se acercó a varios comerciantes, presentando sus productos y hablando sobre cómo su rancho podría brindarles calidad y continuidad. Las primeras respuestas fueron cautelosas, pero había algo irresistible en el compromiso que emanaba de Mateo, una determinación que era difícil de ignorar. Mientras discutía con una vendedora de frutas, escuchó una conversación distante. Eran algunos trabajadores que hablaban sobre las injusticias de don Alejandro. Las palabras resonaron en su corazón, urgiéndolo a considerarlas. ¿Podría unir fuerzas con aquellos que también se sentían explotados? La idea le parecía peligrosa, pero había algo en ella que se sentía liberador. Los días fueron pasando, y aunque Mateo notaba un pequeño aumento en las ventas, las miradas escépticas se multiplicaban. Algunos comerciantes evitaban el contacto con él, como si el mismo nombre de don Alejandro los paralizara. Pero había comenzado a forjar relaciones, y poco a poco, una red de apoyo se tejía a su alrededor. Un viernes, en el mercado, un hombre se aproximó a él, claramente indeciso. «He oído cosas sobre ti. Todos hablan de tus intentos de levantarte frente a Alejandro», dijo, su voz cargada de curiosidad y miedo. «¿Realmente crees que puedes cambiar las cosas?». Mateo se sintió impulsado y, al mirarlo a los ojos, respondió con sinceridad. «No tengo la certeza de que todo resulte, pero jamás me permitiré rendirme. Cuando se trata de proteger a los que amas, el riesgo se convierte en una obligación». El hombre asintió, y esa simple conexión despertó en Mateo una idea audaz. ¿Y si hablaba abiertamente sobre la opresión que Alejandro ejercía sobre la comunidad? ¿Y si articulaba los sentimientos compartidos para crear un frente, en lugar de pelear solo? Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, la estrategia comenzó a gestarse en su mente. Sin embargo, una sombra se cernía sobre él. Alejandro, siempre al acecho, debía estar enterado de lo que ocurría a sus espaldas. Mateo no solo estaba dispuesto a luchar por su rancho, sino que ahora iba a desafiar abiertamente al poder que había gobernado su vida hasta entonces. En el fondo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué pasaría si ese enfrentamiento nunca se volviera a cerrar? La idea de ir más allá de lo conocido lo aterraba. El hecho de que era un riesgo monumental lo mantenía despierto por las noches, pero la posibilidad de constituir algo auténtico le daba fuerzas. El momento de la verdad se acercaba, y con él, el desafío más importante de su vida. ¿Podría realmente convertirse en el líder que su comunidad necesitaba? Estaba listo para descubrirlo, y con cada amanecer, la certeza crecía en él, igual de poderosa que el cansancio. La mañana siguiente, Mateo se levantó con un sentimiento renovado que pulsaba en su interior. No se trataba solo de la lucha por el rancho, era una batalla por la dignidad y el respeto que había anhelado durante años. Al observar las primeras luces del día, pensó en cómo daría forma a su plan. La comunidad estaba al alcance de su mano, y aunque el miedo a la repercusión de Alejandro seguía presente, una chispa de coraje empezaba a brillar dentro de él. Ese mismo día, se dirigió a la plaza con una determinación poco habitual. Tenía una conversación crucial que mantener con los trabajadores, aquellos que compartían sus inquietudes pero que temían levantarse. Era hora de hablar de manera directa, de inspirar confianza y desterrar el miedo que había mantenido a todos bajo el yugo de Alejandro. Mientras recorría la plaza, Mateo avistó un grupo de hombres que discutían acaloradamente en una esquina. Sabía que algunos de ellos habían colaborado en el rancho, y su ausencia reciente se sentía como una traición silenciosa. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse. «Amigos», llamó con una voz firme pero llena de calidez, tomando el riesgo de ser ignorado de nuevo. «Quiero hablar con ustedes sobre lo que nos une. No somos solo empleados, somos hombres y mujeres de tierra, de lucha. Si seguimos callados, Alejandro ganará. Pero si nos unimos, tal vez podamos cambiar la historia». Notó miradas vacilantes. Algunos parecían tentados por su convicción, mientras otros se mostraban escépticos. Sin embargo, interrumpió sus murmullos. «¿De qué serviría mantenernos apartados? ¿No hemos trabajado juntos bajo el mismo sol, en el mismo arado? Solo juntos podremos enfrentar lo que viene». El silencio se hizo espeso, pero él respiró hondo. Con cada palabra, desmantelaba las barreras de miedo. Habló de su plan para revitalizar el rancho, de cómo soñaba con crear una cooperativa que beneficiara a los agricultores del pueblo. Al abordar las injusticias que padecían a manos de Alejandro, comenzó a notar cabezas asintiendo. Poco a poco uno de los hombres, un viejo conocido de Mateo llamado Luis, finalmente dio un paso al frente. «Tienes razón, Mateo. Todos estamos cansados de vivir bajo miedo.
Pero ¿cómo sabemos que no acabarás como él, buscando solo tu propio interés? Mateo sintió que la pregunta lo atravesaba. Era un dilema justo. La duda del viejo amigo reflejaba su propia angustia interna, el peligro de convertirse en lo que tanto despreciaba. Es una buena pregunta, Luis. Pero esta es nuestra oportunidad de hacer algo genuino. Si fallamos, será porque intentamos. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Yo no busco ser un jefe, quiero ser uno más entre ustedes. El eco de esas palabras resonó en el grupo, y Mateo sintió que la atmósfera cambiaba, al igual que su destino. Sus corazones comenzaron a vibrar al unísono, y poco a poco, se empezó a formar un consenso, una esperanza colectiva. Al terminar la reunión, el sentimiento de cambio en el aire era palpable. Salió de la plaza con una mezcla de pánico y euforia, sintiendo que el futuro comenzaba a tomar forma. Sin embargo, era consciente de que las sombras de Alejandro lo acechaban. Esa noche, mientras contemplaba la luna desde su ventana, un nuevo pensamiento lo estremeció: ¿podría realmente confiar en su comunidad cuando todo estaba en juego? Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de actividades. Las jornadas eran largas, y Mateo se sumía en sus pensamientos sobre la viabilidad de su idea. Sin embargo, el verdadero desafío emergía en la inminente confrontación con Alejandro, quien, decidido a aplastarlo, ya había comenzado a lanzar advertencias sutiles. Mateo sabía que se estaba acercando un enfrentamiento inevitable. El hombre frente a él no solo representaba un obstáculo físico, sino también una parte de sí mismo que aún temía perder. Al cerrar los ojos, vislumbraba su futuro, un hombre que protagonizaba su destino o uno que se convertía en un eco de su pasado. El momento se acercaba. El juego se tornaba más serio, y Mateo pudo sentir cómo sus manos sudaban de anticipación. La pregunta quedó flotando en el aire denso de la noche: ¿estaba preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba? No había vuelta atrás, y parecía que todo había sido una preparación para este instante decisivo. Cuando la luz del nuevo día iluminara el horizonte, él tendría que enfrentarse a Alejandro y desafiar todo lo que lo había intimidado hasta entonces, transformando su miedo en determinación. En ese instante, la respuesta sería todo o nada. Mateo despertó antes que el sol. La niebla de la mañanera envolvía su hogar como un manto de incertidumbre. Ese día, comprensiblemente, significaría un punto de inflexión. Miró al espejo, su reflejo le devolvía una mezcla de incertidumbre y determinación. Sabía que debía prepararse no solo para confrontar a Alejandro, sino también para convertirse en la versión de sí mismo que su comunidad necesitaba. Se vistió con premura y salió al patio. Ya había comenzado a planear los detalles que le darían vida a su idea de la cooperativa. El sol aún no hacía su aparición, pero Mateo tomó un lápiz y papel y se sentó en un banco. Comenzó a trazar las bases de su proyecto. Necesitaba definir los roles, las responsabilidades y, sobre todo, las normas que asegurarían que nadie tuviera el poder absoluto, tal como lo había tenido Alejandro. La visión de una cooperativa era más que un simple negocio, era un símbolo de libertad y autonomía. Sabía que para ganarse la confianza de los demás, debía ser un líder transparente, honesto y accesible. Ese convencimiento lo llevó a recordar la forma en que Alejandro había manejado el rancho, desde la distancia, impidiendo que otros participaran, impidiendo que crecieran. Eso debía cambiar. El día avanzó, y la plaza que había sido su escenario de confrontación se convirtió en su oficina improvisada. Mientras Mateo revisaba sus notas, Luis apareció, esta vez con un grupo de hombres detrás de él. La sola presencia de ellos hizo que el corazón de Mateo latiera con más fuerza. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió un torrente de fe renovada. Era el momento de abrirse a ellos, de compartir su visión. Luis, amigos, comenzó Mateo, con una voz que aún se sentía temblorosa, pero firme. No se trata solo de pelear contra Alejandro. Se trata de construir algo mejor. Imagine que el producido de nuestro trabajo se quede aquí, que no se lo lleve un dueño que no se preocupa por nosotros. Juntos, podríamos ser dueños de nuestro futuro. Mientras hablaba, vio la actitud de los hombres cambiar. Algunos empezaron a asentir, mientras otros intercambiaban miradas, sin saber si creer o no. Mateo continuó, apoderándose de cada sílaba. No busco un cargo. Busco compañeros. Todos en esta mesa serán responsables del bienestar de la cooperativa. Así, si alguien traiciona, se traiciona a sí mismo. Ese mensaje resonó en algunos, pero,
como era de esperar, no todos eran receptivos. Fernando, uno de los veteranos, se cruzó de brazos. ¿Y si esto resulta ser otra trampa, Mateo? Allá afuera, Alejandro sigue con su poder intacto. ¿Y tú, cómo nos garantizarás que no te convertirás en lo que tanto denunciamos? El silencio se adueñó del ambiente. Mateo sintió en su pecho que la pregunta lo caló hondo. La duda de Fernando expedía un aire de realismo que lo obligó a reflexionar. Estaba siendo evaluado fuertemente, no solo luchaba contra un antagonista externo, sino también contra la sombra que representaba el miedo y la desconfianza que llevaba dentro de sí. Era un dilema personal, podría resistir la tentación del poder si alguna vez le llegara a ser ofrecido, respiró profundamente. Fernando, la única manera en que podemos garantizar que esto no sea otra trampa es con transparencia. Cada decisión que se tome será discutida aquí. Todo lo que ingresemos, todo lo que asignemos. No seré un rey, seré un compañero, juntos. Los hombres comenzaron a conversar entre ellos. Mateo mantenía la mirada fija en cada una de sus expresiones, captando la lenta transformación de la duda hacia algo que podía ser esperanza. Uno a uno, comenzaron a aceptar la propuesta, pero sabía que aún quedaba un desafío monumental por delante. Alejandro, el sol comenzaba a caer cuando decidió que ya era hora de confrontar al verdadero adversario. La noche anterior había imaginado la conversación, planificado diversos escenarios. A medida que la luz se desvanecía, Mateo tomó la decisión de pedir una reunión con Alejandro. Necesitaba que Alejandro supiera que no estaba solo en la lucha. No sería solo un rebelde, sería un hombre que se atrevía a desafiar su imperio así. Con la determinación firme y la decisión tomada, Mateo se dirigió a la casa de Alejandro. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso que daba hacia la vivienda del hombre que había sido su tormento se sentía como una batalla ganada. Pero no podía evitar la inquietud que le generaba esta confrontación. ¿Qué haría si Alejandro se negaba a dialogar? El crujir de las piedras bajo sus pies resonaba en su mente. Estaba a un paso de cambiar su vida para siempre, o tal vez, de enfrentarse al coloso que por tanto tiempo había temido. La pregunta se convirtió en un eco en su mente: ¿sería capaz de hacer lo correcto, incluso si eso significara arriesgarlo todo? Mateo llegó a la puerta de la casa de Alejandro, su mente dando vueltas en la vorágine de la anticipación y el miedo. No era solo un enfrentamiento personal, era la primera prueba de su nueva identidad, del Mateo que prometió no ceder ante la sombra de otro. Al elevar su mano y tocar la madera envejecida, sintió como se congelaba el tiempo. La decisión estaba tomada, pero el futuro parecía incierto. La puerta se abrió lentamente, revelando a Alejandro en el umbral. Una figura imponente, con la mirada que podía desarmar. Mateo, murmuró con una voz que sonaba más como una advertencia que como un saludo. No esperaba verte por aquí. Necesito hablar contigo, respondió Mateo, esforzándose por mantener la firmeza en su voz. Aunque el constante ritmo palpitante en su pecho lo traicionaba, se obligó a permanecer en pie. Se adentró en la casa mientras Alejandro lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. El interior era un reflejo del tamaño del hombre. Cada objeto tenía su lugar, como si todo estuviera diseñado para recordar que Alejandro era el que controlaba la narrativa. En el aire había un sutil aroma a cuero y tabaco que le incomodó. Se sentó en una de las sillas, la distancia física le daba un respiro, pero no podía escapar de la opresiva energía que emanaba del propietario. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Alejandro, apoyándose en el respaldo de su silla, una postura que transmitía tanto desprecio como superioridad. Quiero hablar sobre la cooperativa. Mateo dejó caer la palabra como un peso en la conversación. Cada letra parecía resonar en el aire tenso. Creo que hay una oportunidad para que trabajemos juntos. Alejandro se rió, un sonido grave que resonó en las paredes. ¿Y crees que yo tengo interés en ayudar a que surjan facciones en mi terreno? Solo trae problemas, y sabes que los problemas no se manejan con palabras bonitas. Mateo sintió que su corazón se tensaba. La frustración burbujeaba en su interior. Sabía que estaba en la cuerda floja. No se trata de problemas, se trata de un futuro mejor. Todos estamos cansados de la misma lucha. Si unimos fuerzas, unirte a mí es una idea suicida, joven. La única razón por la que todavía estás aquí es porque he decidido dejarte. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El rechazo directo era un golpe que hacía tambalear todo lo que había planeado. Pero no podía rendirse. Alejandro,
Te puedes encerrar en tu mundo, pero eso no cambiará lo que está sucediendo. Todos los que trabajamos en el rancho merecemos ser parte de algo más grande. Merecemos la libertad de decidir nuestro destino. La mirada ya no era solo burla. Alejandro frunció el ceño, observando a Mateo con una intensidad que hacía falta recordar. Había algo que se encendía, un sentido de desafío. ¿Y si esto que propones no es más que una fachada para desestabilizarme? ¿Qué garantizará que yo no sea el que se quede sin nada? Convencido de que esta confrontación todavía podía ser transformadora, Mateo decidió que no podía darse el lujo de esconderse detrás de palabras cómodas. Nada garantizará nada, Alejandro. Pero lo que sí puedo ofrecerte es la verdad. Estoy dispuesto a poner todo en juego por este futuro, y eso es mucho más de lo que has hecho tú en años. Silencio. Un silencio que vibró con frialdad, saturado de decisiones no tomadas y caminos no recorridos. En ese momento volátil, Mateo sintió que había cruzado una línea. La confrontación se intensificaba, y él estaba dispuesto a dar su último aliento por lo que creía. Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Mateo, evaluando las palabras que flotaban en el aire. Eso es interesante, Mateo, dijo finalmente, con una voz más suave, casi intrigante. Pero, ¿estás listos para las consecuencias de un juego más peligroso del que imaginas? Mateo sintió el eco de la advertencia resonar en su mente. El desafío estaba sobre la mesa, y cada palabra era un paso hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de afrontar las repercusiones de sus decisiones? La tensión creció de manera casi palpable. El juego estaba en marcha, y mientras el tiempo se deslizaba, quedó claro que todas sus apuestas estaban puestas en un futuro incierto. ¿Pero qué precio estaría dispuesto a pagar para construirlo? Mateo salió de la casa de Alejandro con una mezcla de alivio y ansiedad. La conversación había sido tensa, pero, a pesar de la resistencia del hombre, sentía que había logrado un pequeño avance. La idea de la cooperativa resonaba en su mente como un acorde que vibraba en su pecho. Aún así, la advertencia de Alejandro lo perseguía. ¿Qué precios tendría que pagar por desafiar a un hombre como él? Los días posteriores fueron una tormenta interna para Mateo. Sabía que la confrontación no era más que el inicio, el verdadero desafío sería cómo llevar a cabo su visión. Pasaba horas en el rancho, pero su mente estaba ocupada en estrategias, en cómo generar apoyo entre sus compañeros y en cómo acercarse a Alejandro de nuevo, esta vez con un plan más sólido. Esa noche, mientras miraba al cielo estrellado, Mateo recordó las historias de su abuelo sobre vaqueros legendarios que, con astucia y coraje, lograban lo imposible. Se dio cuenta de que él también debía convertirse en un navegante astuto en este mar de incertidumbres, donde cada decisión tendría que ser calculada y precisa. Con el alba, decidió reunirse con los trabajadores del rancho. Necesitaba conocer sus pensamientos, sus deseos y las aspiraciones que mantenían en silencio. Al reunirlos, formuló preguntas directas. ¿Qué quieren para su futuro? ¿Qué desafíos se enfrentan a diario? ¿Se ven atrapados o quieren ser parte de algo más grande? Al inicio, la duda se dibujaba en los rostros de los hombres y mujeres. Pero a medida que la conversación avanzaba, comenzaron a compartir sus emociones, sus luchas. Sus palabras iban desnudando un anhelo común por la autonomía y un deseo palpable de unión. Mateo se dio cuenta de que, así como Alejandro había utilizado su poder para dividir, él podría usar su voz para aglutinar. Cada relato narrado por sus compañeros parecía encender una chispa en su interior. Las inquietudes se entrelazaban como hilos en una urdimbre que formaba un sentimiento de pertenencia. Aquel era el momento de dejar de ser solo un soñador y convertirse en un líder. ¿Cómo podría Alejandro menospreciarlo si contaba con el respaldo de sus iguales? Mateo empezó a trazar un plan de acción. Crearía un espacio de diálogo y cooperación. Se propuso organizar reuniones periódicas para discutir el rumbo del rancho y alentar la formación de un colectivo que empoderara a cada individuo. ¿Qué tal si podían presentar un frente unido ante Alejandro y exigir un trato justo? No era solo una lucha por el poder, era una batalla por su dignidad y sus vidas. A medida que la semana avanzaba, Mateo se sintió más centrado que nunca. Cada encuentro era una oportunidad para establecer vínculos profundos y construir confianza. Las historias compartidas se convertían en la cimentación de un sueño colectivo. Pero, aunque la esperanza comenzaba a florecer, un nuevo desafío surgió. Alejandro lo había estado observando. Algo en su mirada se sentía amenazador, casi predador. Mateo se encontró una noche frente a su hogar, inquieto.
La presión de lo que había comenzado a construir era palpable, pero la sombra de Alejandro seguía presente. Tal vez era el momento adecuado para volver a poner a prueba su propuesta, pero esta vez, con el impulso de aquellos que creían en él, se sintió decidido, pero también vulnerable. Sabía que las apuestas eran más altas que nunca. Al mirar al horizonte, se dio cuenta de que debía prepararse. El futuro no sería solo lo que él decidiera, sería el resultado de cómo enfrentar a la inminente confrontación con Alejandro, quien ya había manifestado su intención de no ceder. El momento estaba llegando, y con ello, un nuevo desafío. ¿Está realmente listo para luchar, Mateo? ¿O las sombras del pasado volverán a paralizarlo? El día tras la inquietante confrontación que se cernía sobre él, Mateo decidió despertar aún más temprano de lo habitual. La luz tenue del amanecer se filtraba por las ventanas, pero el calor en su pecho provenía de la urgencia de actuar. Había pasado de ser un contemplador de su entorno a un agente de cambio, y eso le llenaba de energía. Se sentó a la mesa, ensamblando mentalmente las palabras adecuadas que utilizaría al hablar con sus compañeros. Eran momentos como ese los que definían o destruían a una persona. La idea de un acuerdo mutuamente beneficioso estaba floreciendo en su mente, pero para ejecutarlo necesitaría claridad y determinación. ¿Cómo podía proponer un cambio sin dejar que su miedo a la reacción de Alejandro lo dominara? Decidido, salió de casa. Las caminatas matutinas siempre le habían servido para despejar su mente, y hoy no sería la excepción. Su paso firme hacia el rancho le daba fuerza, como si cada huella en la tierra lo acercara más a su objetivo. Al llegar, notó a sus compañeros en sus labores. La escena era familiar, pero algo había cambiado, había un aire vibrante en la atmósfera. Se detuvo y los observó por un momento, sintiéndose parte de algo más grande. Con una mezcla de nervios y emoción, se hizo a la idea de que debía ser el catalizador de ese cambio que todos deseaban. «Reunión en la hora del almuerzo», gritó, tratando de inyectar entusiasmo en sus palabras. Los rostros de sus compañeros brillaron con curiosidad y expectativa. Mateo sintió como su corazón se aceleraba, pero dentro había un fuego que lo empujaba hacia adelante. La hora de la reunión llegó. Las sillas se acomodaron en un círculo, y el aire se llenó de murmullos. Las miradas se fijaron en él, y en ese instante, algo dentro de Mateo cambió irrevocablemente. Entendió que no solo estaba hablando de su propia visión, era la voz de todos ellos, una nación de esperanzas entrelazadas. «Quiero que hablemos de nuestro futuro», comenzó, modulando su voz para que resonara firme. Los murmullos cesaron, y una mirada de expectativa se planta en cada rostro. «Si seguimos como hasta ahora, siempre estaremos sujetos a las decisiones de Alejandro. Pero si unimos nuestras voces, si formamos algo más sólido, podríamos crear nuestra propia cooperativa. Un espacio donde nuestra labor y esfuerzo sean reconocidos, donde nuestras voces cuenten», continuó, midiendo cada palabra. Los rostros de sus compañeros comenzaron a reflejar una mezcla de asombro y esperanza. Mateo percibió que las semillas de la unión estaban germinando, pero sabía que tenía que ir más allá. No se trata solo de trabajo. Se trata de dignidad. De construir un futuro que se relacione con lo que cada uno de nosotros desea. ¿Están conmigo?, preguntó, consciente de que llevaba sobre sus hombros sus esperanzas. Un murmullo de aprobación comenzó a surgir, un eco que resonaba con las aspiraciones compartidas. Las historias que antes se contaban en voz baja, en la intimidad de los hogares, ahora estaban siendo sacadas a la luz. Mateo podía sentir que cada palabra que decía era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Sin embargo, a pesar de la energía positiva que circulaba en la sala, un frío recorrió su espalda cuando pensó en la respuesta de Alejandro. Había admirado sus habilidades como líder y sabía que no se tomaría esto a la ligera. El juego estaba volviéndose más peligroso, estaba claro que iba a haber un precio. Después de un intercambio emocionante de ideas y compromisos, la reunión se cerró con la promesa de mantener el impulso y organizarse para enfrentar a Alejandro de una manera efectiva y estratégica. Mientras Mateo miraba a su alrededor, notó que la confianza había empezado a formar raíces. Pero existía una pregunta persistente que lo atormentaba: ¿serían suficientes esos lazos para desafiar a un hombre tan poderoso? Con el tono de su voz resonando en su mente y las esperanzas palpables a su alrededor, Mateo sintió el peso de su nueva responsabilidad. Tenía que prepararse. La doble vida de ser soñador y líder lo empujaba hacia un camino lleno de incertidumbre. Pero, más que eso, lo empujaba hacia un inevitable enfrentamiento con Alejandro que se aproximaba rápidamente. ¿Sería capaz de afrontar el desafío que estaba por venir?
Mateo se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado buena parte de la noche revisando mentalmente los posibles escenarios que podrían surgir durante su enfrentamiento con Alejandro. Las paredes de su habitación parecían cerrarse a su alrededor mientras pensaba en las repercusiones de sus palabras de la reunión anterior. Se estaba convirtiendo en un líder, pero esa transformación traía consigo una carga de responsabilidad que lo abrumaba en el camino hacia el rancho. Su mente comenzaba a generar estrategias. Era evidente que Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. Él nunca ha sido un hombre que acepta los cambios pasivamente, pensó Mateo, recordando la forma en que manejaba todo con una mano firme y, a veces, intimidante. Sin embargo, no había vuelta atrás, ya había despertado algo en sus compañeros que él mismo ahora debía afianzar al llegar. La energía del lugar era palpable, pero la preocupación pesaba en el aire. Sus compañeros intercambiaban miradas furtivas, como si esperaran que Mateo, de un momento a otro, se desvaneciera y todo volviera a la normalidad. Ellos eran los mismos rostros con los que había compartido tantas jornadas de trabajo, pero ahora todos sentían que el cambio era inminente. Se dirigió hacia el centro y se dio cuenta de que necesitaba inspirarlos, no solo con palabras, sino a través de acciones concretas. Hoy quiero que hablemos de tácticas, indicó con voz clara. Debemos entender cómo nos podemos organizar para nuestro encuentro con Alejandro. No podemos permitir que nos amedrenten así. Poco a poco, Mateo fue destapando las ideas innovadoras y las sugerencias de sus compañeros. Cada propuesta sobre cómo actuar frente a la eventual confrontación les otorgaba un sentido de empoderamiento. Algunos incluso sugirieron abordar a Alejandro en su propio terreno, utilizando datos y cifras de lo que generaban para fortalecer su posición. La sensación de unidad crecía, sin embargo, a medida que pasaban los minutos. No podía desprenderse del temblor interno que le recordaba su incertidumbre. Era un nuevo tipo de vulnerabilidad, diferente de la que había sentido años atrás. Su crecimiento personal lo forzaba a actuar, no como un simple vaquero que se sometía a la autoridad. La figura de Alejandro empezaba a desdibujarse ante la certeza de que no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, la imagen de Alejandro siempre acechaba en su mente, un hombre real, con poder y astucia, que había hecho su vida afectiva en la manipulación. Mientras la reunión avanzaba, Mateo fue consciente de que necesitaba un plan claro. Propuso que cada uno de ellos llevara una pequeña muestra del trabajo que realizaban para presentar a Alejandro. Y no solo eso, querían registrarse como un colectivo, una verdadera cooperativa. No daremos un paso atrás, gritó, galvanizando la energía de sus compañeros. Al final del día, aunque el ambiente era de determinación, Mateo comprendía que la preparación sería esencial. Se pasó la noche siguiente revisando notas, ensayando sus diálogos y anticipando cada posible respuesta de Alejandro. Poco a poco, la figura del líder dentro de él seguía tomando forma, afianzándose en su interior, pero esa noche le llegó una inesperada revelación. A medida que repasaba las ideas y estrategias, algo se encendió en su mente. Había un hilo en la historia de su vida que siempre había pasado desapercibido, un detalle de su pasado que podría ayudar a iluminar su camino futuro. Era un conocimiento que nunca había considerado importante hasta ahora. Mateo se quedó despierto, analizándolo una y otra vez. Con el primer rayo de sol del nuevo día, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. Pero, al mismo tiempo, le asaltó otra pregunta inquietante: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguirlo? Su determinación no solo dependía de él, sino de lo que ese pasado escondía, y así, con la sombra de Alejandro proyectándose sobre su creciente confianza, Mateo se preparó para un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que podría llevarlo al borde de la confrontación, donde la verdad y el coraje serían sus aliados más leales. Mateo se sintió preparado para enfrentar el último y más crucial desafío de su vida. La resolución que había ido forjando en su interior se manifestó cuando se despertó esa mañana. Su esencia había evolucionado, no solo como padre y un hombre de campo, sino como un símbolo de resistencia y dignidad para todos aquellos que ansían libertad en su vida. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero ahora estaba listo para desafiar la oscuridad. Mientras el sol se alzaba sobre las llanuras, Mateo caminó hacia el rancho, donde sus compañeros estaban cada vez más ansiosos por conocer el desenlace de la confrontación. Reunió a todos y, con voz firme y decidida, dijo: «Hoy no solo luchamos por el rancho. Luchamos por nuestro futuro. Todos ustedes han demostrado su deseo de cambiar, y juntos formaremos una cooperativa que respete nuestra dignidad». Las miradas de sus compañeros reflejaban el mismo fuego que ardía en su corazón.
habían comenzado a unirse bajo la promesa de transformación, y con cada palabra que Mateo pronunció, ese lazo se fortalecía. El reto era claro, debían desterrar el miedo que había mantenido a su comunidad atrapada. Cuando se presentó ante Alejandro, la tensión era intensa. Sus corazones latían en un compás acelerado, pero Mateo, apoyado por el respaldo de sus compañeros que aguardaban fuera de la casa, sintió una oleada de confianza. Hoy, Alejandro, venimos en busca de un nuevo acuerdo, declaró claramente, plantando las bases de su desafío. Alejandro, con su desdén habitual, cuestionó la validez de la propuesta. ¿Y qué te hace pensar que esto es conveniente para mí? Estás perdiendo tu tiempo, respondió con sorna. Pero Mateo había aprendido que detrás del poder también existía la fragilidad del miedo. Con firmeza, replicó, no se trata de ti. Se trata de nuestras vidas y de nuestra libertad. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para mantener ese control? Las palabras de Mateo resonaron en el aire, y algo cambió. El desafío había sido lanzado. En ese momento, no estaba solo. Los murmullos de sus compañeros, quienes esperaban nerviosos la reacción de Alejandro, se transformaron en un eco de solidaridad. Alejandro frunció el ceño y su mirada se oscureció. No podrás cambiar nada. Mis hombres son leales a mí, y tú te arriesgas a perderlo todo. Pero ya no había lugar para la intimidación. Mateo, con determinación renovada, respondió, la lealtad se construye en el respeto, no en el miedo. Hoy estamos aquí para decidir nuestro camino, juntos y sin miedo. La conversación se tornó intensa, llena de tensiones palpables, pero en el fondo, Mateo sabía que tenía el apoyo de quienes creían en él. En ese momento de resistencia y desafío, sintió que su lucha no era solo por su rancho, sino para reescribir la narrativa de su comunidad. Por fin, después de un intercambio de palabras, Alejandro se mostró dispuesto a escuchar. En ese pequeño instante, cuando el poder parecía ceder ante la unión de un hombre y su gente, Mateo entendió que había alcanzado algo más significativo que la mera supervivencia, había descubierto su voz como líder. El diálogo resultó ser productivo, un paso firme hacia la creación de la cooperativa. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La cooperativa no solo permitió que los campesinos ganaran el respeto que merecían, sino que también revitalizó la economía local. La unión que Mateo había fomentado floreció en un sentido de orgullo compartido y colaboración. Las decisiones eran colectivas, y cada miembro sentía que su esfuerzo contaba. Por primera vez desde hacía años, el rancho no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Mateo, ahora reconocido como un líder justo y proactivo, miraba a su alrededor con satisfacción. La transformación no solo fue personal, fue la testamentaria a un cambio de mentalidad en su comunidad. Su valentía desencadenó una serie de eventos que empoderaron a otros a desafiar el status quo, a no aceptar la sumisión como su destino. Con su rancho revitalizado y un ambiente de cooperación y respeto establecido, Mateo supo que podía mirar a sus hijas a los ojos sin un rastro de culpa. Su elección de luchar había valido la pena. Su honor y el legado de su padre ahora brillaban con luz propia. Al final de su travesía, Mateo no solo había conseguido preservar su hogar, sino que había demostrado que los verdaderos cambios vienen de la valentía de enfrentar los miedos y la disposición de levantar la voz en busca de dignidad. Se transformó en el hombre que siempre había querido ser, un protector, un líder y, sobre todo, un padre orgulloso. El viaje de Mateo enseñó que la lucha constante por la dignidad y la justicia nunca es en vano. Al dar esos pasos decisivos, la comunidad comenzó a florecer, y la sombra de Alejandro se disipó, dejando espacio para un futuro donde la voz de todos contaba, donde el respeto y la dignidad eran el nuevo legado. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa historia con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la lucha y la determinación pueden cambiar vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Cada clic cuenta. Y comenten sus reacciones y teorías sobre cómo este viaje de Mateo resonó en ustedes. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Hagámoslo juntos.